Escaliburcio Ramón. ¿Qué pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy regular, pero bueno, es algo... Estás regular, pero estás francamente atractivo, tengo que decir. Bueno, pero eso porque llevo mi jersey del Carrefour. Es que me encanta ese jersey. Es que es el único que me pongo porque, joder, para una vez que salgo cada 2 semanas, pues me pongo mi jersey. Estás guapísimo. Mi jersey es magenta, no, ¿cómo se llama? Es de color vino o Burdeos. Burdeos. Está súper guay. ¿Burdeos o Bordeaux? Bordeaux, sobre todo Bordeaux. Todo más somos un podcast políglota. Pues tú estás regular, si quieres ahora nos cuentas un poco más, porque en Todo Mal no tenemos ya ningún problema en airear nuestras miserias. Yo estoy eufórica, tío. Lo sé, sí. Tú sabes mejor que nadie que yo he tenido una crisis de los 40 más anunciada que yo que sé, que la última temporada de GOT. Y bueno, yo me lancé, me sumergí en mis infiernos, gestioné mis movidas y por lo que sea, ahora estoy puto eufórica. He tenido como una especie de catarsis, he atado cabos, he unido los puntos, he entendido por fin una serie de cosas sobre mi vida y he empezado a los 40 en plan, tope. Estoy más a tope que nadie. Tuve unas celebraciones muy guays de cumpleaños de las que tú en parte eres culpable porque orquestaste una serie de movidas. Y he estado 3 semanas celebrando. De hecho, aún no he terminado. O sea, las celebraciones... ¿Aún te queda alguna Aún me queda. Yo calculo que a lo mejor hasta julio o así. Bueno, claro, porque hay que ver a la gente ahora en pequeños contingentes. Claro, claro. Porque que no nos quite la celebración, que no nos quite lo salubre. Claro. Entonces, muy bien. Entonces yo estoy muy eufórica. ¿Por qué estás regular tú? Yo porque estoy regular, porque estoy muy estresado. Estoy trabajando mucho trabajo. Tengo mucho trabajo y no puedo dedicarme en cuerpo y alma a este podcast, que sería mi sueño. Eso es así. Y no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no podemos? Porque no tenemos suficientes Patreons. Porque si no tuviéramos, pues no tendríamos que estar estresados. Efectivamente. ¿Estamos siendo pasivo-agresivos con nuestros oyentes? Por supuesto. Por supuesto. Ya hemos sacado este tema, entonces a la conclusión, cuando concluyamos este programa no sé de qué vamos a hablar, pero bueno. Es verdad. Bueno, pues lo vamos a hacer así al revés. Tenemos un Patreon para financiar Todo Mal. Vamos a ir diciendo ya que nadie se preocupe porque en verano, cuando paremos para descansar, se suspenderán los cobros y nadie se le cobrará el Patreon ni en julio ni en agosto. Así que no os deis de baja. En principio. No tenéis que hacer nada. Simplemente ya nos encargamos nosotros de gestionar vuestro dinero. Es verdad. Que nadie se le dé baja en plan, uy, yo me voy a ir dando de baja por si acaso. No lo hagáis. No lo hagáis porque nos vamos a cobrar de más lo que nos merecemos. No, yo quería hablar de Egipto, pero yo creo que la intro ya está hecha. Puedo hablar de Egipto al final, ¿no? ¿Quieres hablar de Egipto al final? Yo lo que quiero hablar... quiero hablar de un evento que ha sucedido en Egipto y que yo estoy que flipo con ello. Es un poco pasada lo de Egipto, sí. Pero bueno, sí, podemos hablar brevemente. Es que no sé cuánto quieres hablar del tema. Yo lo que quiero decir es, por si alguien no se ha enterado, porque yo no me había enterado y me jodería mucho no haberme enterado de esto, en Egipto se ha hecho el Pharaoh's Parade, que ha sido el traslado de todas las momias legendarias del antiguo Museo del Cairo al nuevo museo, que se llama el Gran Museo del Cairo, creo. Y entonces, para hacer este traslado de las momias, lo han hecho con un desfile de momias que van en los carsófagos, que son unos... Bueno, es que esto es una fantasía que flipas. Y mientras se hace el desfile por todo Egipto con las momias, que cada carsófago lleva impreso el nombre de, pues aquí viene, yo qué sé, Nefertari IV, tal. Claro. En el Gran Museo hay una orquesta tocando, que entiendo que será la Orquesta Nacional de Egipto o algo así, con unos músicos espectaculares tocando una música increíble, mientras en diferentes sitios de Egipto, como el Valle de los Reyes, la Esfinge de Egipto, tal y cual, hay bailarines. Bueno, esto es una especie de Super Bowl. ¿Vale? Un espectáculo, rollo Super Bowl en Egipto. Entonces tú lo ves en la realización, lo ves montado, todo eso a la vez. Como están tocando, bueno, las presentadoras... Bueno, antes de la música salen muchos presentadores que te van contando la historia de Egipto. Es una fantasía, cómo van vestidos y vestidas, cómo van maquillados, la música... Bueno, yo quiero ser egiptóloga. O sea, voy a dejarlo todo. Claro. Me voy a coger un pincelito y me voy a ir... Yo no puedo más, estoy obsesionada. Entonces buscad esto, se llama Pharaoh's Parade. Y mientras te digo esto, mi gata Aria te está atacando.
Es muy guay esto porque la verdad es que la realización es absolutamente espectacular. Es increíble, ¿tú lo has visto parece no la he visto entera, pero sí que he visto muchos cachos y es absolutamente espectacular. O sea, parece una película y parece ser que está en directo. O sea, está todo orquestado de una forma brutal. Claro. Pero sí que llama mucho la atención como el tema de momias, el tema de Egipto, es para ellos, claro, es cultura pop. Claro, o sea, entonces, es cultura pop a la vez que es folk. Claro. Es folk. Es increíble. Entonces para ellos es lo máximo, entonces le hacen un desfile a eso. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Cómo son combinan las estrellas, las momias son como superestrellas del rock. Pero además cómo ellos combinan el respeto por sus tradiciones, porque... Bueno, si luego investigas en Twitter hay un hilo muy guay que explica un poco todos los guiños que hay en la ropa y maquillaje de los presentadores a su cultura y obviamente su cultura y tener un respeto que flipas, ¿no? Por todo esto. Pero a la vez cómo juegan la carta de saber que su cultura es algo ya pop para el resto del mundo, ¿no? Y cómo dan... ¿Cómo nos dan lo que queremos? Que es bailarinas vestidas de Cleopatra. Bueno, es que es una fantasía. Por favor, id a ver esto. Esto, es una maravilla. Muy bien, pues la recomendación de la semana por Monty Peiro. Creo que ya hemos empezado el programa de sobra. Sí, ya podemos pasar a lo que son las subsecciones. Exacto. Venga. Cosas que no... Que no, coño, que no. ¿Tú sabes, Escaliburcio, esta gente que habla haciendo fade out? Sí, que explica a nuestros oyentes lo que es un fade out. Esta gente que empieza las frases con ganas, pero conforme acaba la frase se va bajando el volumen y te dice, ¡Ey, que te... Sí. Y no escuchas el final de las frases y tienes que estar en un estado ahí de... Tío, puedes comprimirte al hablar, puedes mantener el mismo volumen en el sujeto que en el predicado. Hijo de puta, que no te estoy oyendo. Sí, yo recuerdo que esto a mí me pasaba al principio de grabar este podcast, porque lo notaba cuando tocaba a la hora de editar. Claro. En la onda de audio se notaba que yo empezaba como un volumen bien y la onda iba bajando conforme iba acabando la frase. Es una cosa que aún me pasa, pero que he corregido bastante. No, yo te hablo de gente a la que directamente pero tú hablas de normal. Final de la frase no lo oyes. Sí. Entonces tú tienes que ir como esas elipsis, las tienes que ir rellenando con tu imaginación. Y dices, bueno, yo creo que esta persona, a mí en el curro se me pasa, todos los días vienen cinco fade-outers. Y digo, bueno, yo creo que esta persona quiere decir tal, pero como todos los complementos indirectos los he escuchado, pues no lo sé. Claro, yo me imagino que es gente que no respira bien, ¿no? Porque se quedan sin aire y entonces ya dicen, bueno, voy cortando aquí, voy reduciendo el flujo de aire en vez de introducir aire nuevo, con ¿no? la falta de apoyo diafragmático, que nos corrija Neus Ferri, si nos está oyendo. Y creo también que tiene que ver con la personalidad. O sea, que creo que es gente que va perdiendo... Esa gente que en realidad... Va perdiendo el interés de lo que te está diciendo. Gente que pierde fuelle en general, en todo. Y dices, realmente, si es que en esto no te va a interesar lo que te estoy diciendo. Sí, pues no hagáis fade out, por favor. No hagáis fade out. Pues mira, yo voy a empalmar lo que he dicho antes en la introducción con esto que realmente da un poco de rabia, ¿no? Y esta gente que no suele trabajar mucho y cuando cuando les pilla un curro aislado y les toca trabajar 2 días seguidos, te lo están repitiendo durante 2 meses. Madre mía, es que claro, hace 2 semanas estuve trabajando muchísimo y te lo repiten y te repiten y se hacen como muy la víctima como tal. Entonces entiendo que para alguien que se levanta todos los días a las 6 de la mañana y vuelve a casa a las 4 de la tarde, tiene que decir, pues me está empezando a tocar el coño que te estás quejando tanto por 2 días, que has madrugado. Es verdad que la gente es muy así, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, a mí me pasa... A ver, que no pasa nada. Cada uno tiene derecho a vivir pues sus movidas como sea. Y si tú estás muy cansado y no trabajas nunca y de repente un día trabajas mucho, hacer tu drama. Porque eso es un derecho humano. Pero sí que hay veces que dices, te daba yo a ti una semana de mi vida. Y no sé, si te coges una semana de mi vida con estos baremos que tú manejas, es muy posible que te suicides o a lo mejor que pidas, no sé, la jubilación anticipada ya porque consideras que ya has trabajado bastante para toda tu puta vida. Sí, la gente es tirando a vaga. Sí, la gente es tirando a pagueta. Pero sí, yo he notado en alguna vez, esto lo he hecho yo. Qué frase más de madre, más de señora de 40 años. La gente es vaga. ¿Esto por qué lo he dicho?
Pues que ya eres una señora de 40. No lo puedo evitar, ya lo estoy diciendo. Bueno, pues ya está, no pasa nada, yo me acepto. Efectivamente. Mira, esto es un fenómeno que hemos denunciado en numerosas ocasiones, pero que sigue pasando. Claro. Y es la gente que roba pequeñas dosis de ingenio. Vale. Gente que hay un tuit que es gracioso, pero que tampoco se ha hecho mega viral, o ellos lo han detectado antes de la viralidad, Sí. y enseguida lo pegan en Facebook, sin poner, es decir, no pegan una captura, o sea, se atribuyen este vacío Vale. legal, ¿no? Yo pongo una frase graciosa, no digo que es mía, tampoco lo desmiento, ni confirmo Sí. ni desmiento, para hacerme gracioso y es como, ¿qué pretendes? A mí lo que me sorprende es la gente que piensa que los demás no tenemos Twitter. Entonces, Exacto. este suceso que tú estás mencionando, muy específico, sucede mucho en Facebook. Hay mucho crossover de Twitter. Claro, pero sucede sobre todo en Facebook porque la gente en Facebook sabe que hay mucha gente en Facebook que no tiene Twitter. Sí. Entonces lo que hacen es, al tener ellos sentirse especiales porque tienen Twitter y saben manejarlo. No como el resto de la humanidad, que no tenemos, ¿sabes? Claro, pero es que claro, lo que no saben es que muchos sí tenemos Twitter. Claro. Entonces, claro, cogen una idea ingeniosa de Twitter, la copian tal cual y Sí. la pegan en su muro de Facebook para que los demás digan, jaja, qué ingenioso, Qué gracioso eres. Claro, los que sí que tenemos Twitter sabemos que ese tweet ha sido viral en Twitter. Claro. Y todo el mundo lo ha leído y todo el mundo tal. Claro. Entonces, lo mínimo. Esto y no es- lo hagáis, es que esto... No, quiero decir, porque es que- es Pero- poco grave, porque vale, no estás robando, yo qué sé, no estás robando un sarcófago Claro. del British Museum. No, cosa que los ingleses sí que hicieron, por otra parte, robar sarcófagos. Me refiero, estás robando algo muy pequeño, Sí. algo que es incluso no cuantificable, ¿no? Un tuit. Pero estás robando. Sí. Estás robando ingenio. Sí, no claro. hagas eso. No hagáis eso. Además, está totalmente estandarizado que cuando tú ya ves una idea de otra persona y tal, es muy fácil Hacer hacer una una captura captura y y ya la está. compartes y ya Yo está. espero que la APA saque Ujú. unas normas para citar correctamente, bibliográficamente, los tweets. A la cárcel con ellos. A la si no citas correctamente, así como vivimos los Fíjate, estudiantes. ahora que estamos metiendo de cárcel a cualquiera, Exacto. pues a la cárcel. Los robatweets al talego, hombre. Ya está Efectivamente. bien. Vale, ¿qué más tienes tú? Pues cerraré esta sección de cosas que no para estas personas que felicitan los cumpleaños el día de antes. Me gusta mucho porque esto es una cosa muy específica tuya que yo sé que te da una rabia que te A mí mueres. me da mucha rabia. Mira, yo soy una persona. Hostia, cómo odio esta frase también, Ya, pero la pero ha no pasa nada, la hemos dicho muchas veces ya. Yo Pues- soy una persona que se me olvidan mucho los cumpleaños. O sea, no es que se me A olviden, mí- es que no me sé el para mí cumpleaños de es- nadie. lo mío es patológico también. No solo se me olvidan, sino que muchas veces sé que es el cumpleaños de una persona, pero si en ese momento no me apetece buscar unas palabras para esa Claro. persona, digo, bueno, luego esta tarde, tal, y ya se me pasa y no felicito a nadie. Y, Claro. y llevo unos años que felicito muy poca gente. Entonces, eso para dejarlo claro, que aquí Ajá. yo tampoco me libro de nada. Pero esto de enterarte de que mañana es el cumpleaños de tal persona y para no tener que hacer el trabajo de acordarte mañana Claro. de este cumpleaños, Me lo quito ya de encima. te lo quitas de encima felicitándole el día de antes, es que no puedo con eso, es que me da mucha rabia, es que es de una algodonería moral que no me que no la veo. Es que esto pasa con Navidad, esto pasa con todo. Sí. Mira, os voy felicitando el día 23 para ir quitándomelo. Pues no, Pues tío. yo prefiero que no me felicites a esa gente que te felicita el año nuevo, pues eso, a las 7 de la tarde del 30. Claro. Porque además yo creo que lo que hay muchas veces es una carrera porque saben que a las 12 de la noche te llegan 25.000 y ya Y te da ya no igual. eres especial. Quieres ser especial. Claro. Quiero que se me lea, quiero que mi felicitación sea Sí. leída. Mm. Ahí hay una demanda de casito. Lo Pues- odio y no hagáis esto, no os lo jodéis, os esperáis a que sea el cumpleaños, aunque te esperéis a las 12 de la noche. Claro. Te esperas, te pones una alarma. Puedes ponerte una Haz lo que te salga alarma. de los huevos, pero no es nos que jodas. Tú coges y felicitas el día anterior, pues vale, pues gracias, pero aún no es mi Es que también ya, cumpleaños. no sé, pues igual este año te felicito y te digo, mira, y de paso te felicito ya el del Ya, año que viene claro. y me lo quito de encima. Claro. O sea, como felicitaciones bianuales, ¿no? O plurianuales, podemos... Bueno, puedes hacerte un Excel, te apuntas. Quinquenales. Claro, tú haces un Excel y pones Monty Peiro 40, Monty Peiro 41, Monty Peiro 42, eso hasta el 99, por Claro. ejemplo. Y se lo envías. Y hasta Claro. aquí tienes todas las felicitaciones hasta los 99 años. Ya me lo he quitado. Claro que sí, ya te lo quitas y ya te quedas Claro. tranquilo. Pues no sé. Pues no. En fin. No, por favor, esto no.
Cárcel. Dramón, Melendi, Dramón, Melendi. ¿Escali? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿El ¿Ramón qué? Melendi? Ramón Melendi, ¿Ha claro. vuelto? Claro, no, nunca se ha ido. Ramón Nunca Melendi se fue. nunca se... Pero bueno, sí, aquí estamos. He encontrado, cual arqueóloga de lo meléndico, esta joya escondida que es a Melendi lo que la tumba de Tutankamón a la egiptología. Y sí, se viene una época de comparaciones con Egipto. Ahora Egipto, bien, bien. He encontrado un tesoro oculto al que de verdad no puedo entender por qué no habíamos prestado atención. En el pasado, y bueno, para los que seáis nuevos en Todo Mal, os recomendamos escuchar nuestra primera temporada. Hablamos de la vocación enciclopédica de Melendi, ¿no? De cómo él se empeña en documentar absolutamente todo. Su obra es un compendio de geografía, historia, psicología, botánica, sociología. No hay otro músico que haya recorrido las humanidades con tanta fijación como Melendi. Melendi es, yo qué sé, el Emil Durkheim del pop español. Y en esta joya que escucharemos hoy tenemos al Melendi más informe semanal. Un Melendi que nos documenta los últimos 40 años de la historia universal con precisión quirúrgica. Si algún día, por fin, vienen los extraterrestres y hay que explicarles un poco pues, qué es la vida en la Tierra y qué ha pasado por aquí y tal, yo no tengo duda, les pondría Me quedo contigo. Nací en 1979, justo con la democracia de un país que ahora se muere. Espera, vamos a ver. De un país que ahora se muere. ¿Qué es esto? ¿Cómo que se muere? ¿Qué es ¿Por esta se muere? predicción? ¿Estamos ante el Melendi más Nostradamus? ¿Es esto algún tipo...? O sea, Un país... Pero ¿esto cuándo lo escribió? ¿Esta canción de Pues cuándo? esta ¿De qué año canción no lo sé de cuándo es, pero ahora lo busco si quieres. Pero ¿está Melendi vaticinando el fin de España tal y como la conocemos? ¿Hay Sí. algún tipo aquí de movida? No Igual sé. esto le gusta a Noé, ¿no? Vale, igual Melendi está hablando de que España se muere, o sea, España se rompe. Estamos ante el Melendi más unionista, Claro. más constitucionalista. Más constitucionalista, no lo sé. Vamos a seguir, a ver si nos arroja un poco más de luz. A ver. Años de inocencia y mercromina dieron paso a las sombreras, los pendientes y rejillas. Muy Y bien, entre el Melendi más 80s. Superman, Rocky e Indiana Jones, el cubo de Rubik, los Goonies y el SIDA, la muerte. Me gusta mucho Espera, que vale. meta la misma frase a Indiana Jones y al SIDA. Claro, lo que pasa es que él habla de los 80, pero eras un niño en los 80. Claro, por eso, bueno, de hecho, dale un poquito más, vamos a Vale, seguir. Muerte de Lennon y un tal Ronald Reagan, este Freddy Krueger y nuestro primer rock and roll. Los años 80 pasaron y el muro de Berlín se cayó sin darnos cuenta, bailando. Bueno, una cosa, Melendi, sí que nos dimos cuenta, ¿eh? Cuando se cayó el muro de Berlín, no sé, yo creo que sí que Fue nos como dimos... algo bastante sonado. Yo creo que nos dimos bastante cuenta, ¿no? Sí, O sea, además me hace mucha gracia que esté como... Yo lo intuyo, no he escuchado el tema, pero lo estoy escuchando en directo aquí contigo, me lo estás descubriendo. Excalibur Reacts, tú. Sí, Excalibur Reacts. Estoy viendo como es un poco Stranger Things la canción, ¿no? O sea, está Sí, jugando sí. un poco a... Hostia, esto de la añoranza de los años 80, Sí. voy a cogerlo. Exacto, es el Stranger Things de Melendi. Yo fui a la EGB, canción de Totalmente. Melendi. Bueno, solo ese apunte. El muro de Berlín, cuando se cayó, sí nos dimos cuenta. Lo Sí. que pasa es que yo entiendo que tú tenías que rimarlo con 80. Claro. Y bueno, pues Ya. estas cosas ya sabemos cómo van con nuestro querido Ramón. Y yo qué sé, Melendi, no, Ronald Reagan, cuando tenías 8 años igual, Te la sudaba. a ti te la sudaba un Igual poco. te la quiero estaba decir. sudando un poco. Maradona miró al cielo y Dios le tendió la mano. Me compraron un Atari y empecé a matar marcianos. Y entre tanto héroe de ficción arrasaba una heroína y la moda juvenil era mezclar Coca-Cola y aspirina. Bueno, este ha sido el resumen de Melendi de los años 80. Coca-Cola y aspirina, ¿a qué se refiere?
A Coca-Cola y A que se echaba una aspirina... aspirina dentro de una Coca-Cola, hacía... O eso era con los mentos, ¿no? pero eso con los mentos y fue hace 2 días. Eso. Sí, pues no sé a qué se Lo de refiere. Coca-Cola y aspirina es una metáfora de Melendi. Esto de Coca-Cola y aspirina Espérate es una que metáfora. lo busco. Pero ¿Qué metáfora no, crees tú? no sé. Claro, es que yo no sé porque tú sabes que... ¿Afrodisíaco? ¿Es un afrodisíaco eso? Sí, Coca-Cola con aspirina. Vale, es que esto es curioso porque todas las... hay como... Sí, es afrodisíaco. Depende de la zona. Hay como drogas absurdas de Ya. niños. Tú seguramente tendrías alguna. Bueno, en ¿no? mi colegio el cloretilo. El clorotilo, por ejemplo. El clorotilo. Luego snifar telmargin, ¿era? O... En mi colegio ¿Alguien se no- snifaba tiza para que te subiera la fiebre y no ir a clase. Madre mía, o sea, hay que ser gilipollas. Pues funcionaba, ¿eh? Me acabas de subir a la fiebre. O sea, corrías un ligero riesgo de morir, pero está bien. Entonces, Coca-Cola y aspirina era real, o sea, no es una metáfora, No, a ver, es que... dice que son rumores, ¿vale? Los rumores dicen que... ¿Qué pasa cuando mezclamos Coca-Cola y aspirina? La combinación de las dos sustancias actúa como afrodisíaco. Si se ingiere la mezcla, puede causar la muerte. Es un remedio infalible e inmediato contra los dolores de cabeza y la resaca. Esos son los rumores que había. ¿A qué Claro, se es refiere que- Melendi? No lo sé. Claro, es que los dos, ahora el escaliburcio más científico, claro, la Coca-Cola y la aspirina son dos vasodilatadores. Claro. Pues hay gente que le duele la cabeza que se bebe una Coca-Cola. Por ese tema. Entonces, claro, la vasodilatación hace que te pongas cachondo. Eso ya no lo sé. Bueno, un científico que nos envíe Que alguien nos explique esto. una reclamación y nos lo explique. Y vamos a seguir porque es que la canción esta dura 5 minutos. Bueno, pero es que me gusta. Después en los 90 los pantalones Nada. Aquí viene un guiño musical muy guapo, ¿eh? empezaron Atentos. a caerse al más puro estilo skate. Cuidado. Y de repente llegó el Nirvana total. Medio guitarras como gruncheras ahí. Bueno, nos ha acostumbrado a cosas muchísimo peores Sí. y esto a mí me gusta. No, eso está guay, el guiñete Sí. nirvanero. Muy bien, Melendi. Y entre Paco, Pil, Friansuntal, Forrest Gump. O sea, Paco Pil, Friends y un tal Forrest Gump. Esta selección... Muy cuidadosa, lo de muy Paco cuida- Pil. Cosas aquí. muy concretas. Paco Pil, que era un DJ o algo así. Paco Pil era... Joder, Paco Pil era la némesis de Chimo Bayo. Sí, ¿verdad? Claro, era el de Sí. viva la fiesta. Pues Melendi eligió Paco Pil. Pero, pues muy mal, porque Muy aquí mal. somos gente de Aquí Chimo somos Bayo. de Chimo Bayo, por De todas supuesto. maneras, creo que la rivalidad es un poco leyenda, ¿eh? A mí me consta, yo tengo mis fuentes, me dicen que no, que eran colegas. Bueno, bien. seguimos con los 90. El Clinton con su famosa Macarena, los Simpson, los piercings de ombligos y lenguas, y yo que al sentirme invisible tuve que empezarme a tatuar. Bueno, Hombre, aquí Melendi nos hombre. hace una autorrevelación del porqué de Hostia. sus tatuajes. Me está gustando mucho esta canción. He de decir, Sí. pero de forma no irónica, en el sentido que me gusta mucho que Melendi directamente diga que sus tatus son una puta mierda y que se los hizo por pura inseguridad. Claro, muy, si es que Melendi nos da mucho, joder. Es que Melendi... Los 90 pasaron mientras yo era tan golfo que le pusieron mi nombre a la guerra del petróleo. A mí esto ¿Cómo, me gusta cómo? mucho. Que le pusieron mi nombre. Los años 90 pasaron mientras yo era tan golfo que le pusieron mi nombre a la guerra del petróleo. O sea, Melendi nos está revelando que la guerra del Golfo era por... ¡Oh! Ya. Hostia, qué A mal. ver, eso es una pequeña licencia Ya. que se toma él. Hombre, él tiene que seguir siendo Melendi. Claro, es una No. pequeña licencia que se toma un guiñito Mm. que hace él a Saddam Hussein. Si vas bien, Melendi, joder, ¿por qué has tenido que hacer esto? Golfo, ay, el petróleo. Bueno, y llegamos a los 2000. Después en Vale. el año 2000 decidí hacerme cantante y escribiendo descubrí lo que es realmente importante. Siempre habrá modas absurdas, injusticias y conflictos, porque nuestra verdadera guerra es solo con nosotros mismos. Bueno, vamos a ver, Melendi. Ve tú y dile esto a la gente que vive en Gaza. No, la verdadera guerra es con nosotros mismos. Ya.
Bueno, no sé, parece un poco de relleno no hay... Claro, a mí me está acostumbrando aquí a las referencias pop y luego se pone a hablar de estas cosas ambiguas de sí, pero porque el Melendi gusta. existencialista siempre late en el fondo, el que no puede evitar reflexionar sobre sí mismo y su relación con el mundo, ¿no? Bueno, no sé si intencionado, pero sí que es cierto que sí que está como evolucionando la canción al igual que él ha evolucionado, ¿no? Claro. Él empezó siendo muy estúpido y muy tonto en sus canciones primeras y luego se ha puesto más intenso con la mierda y es lo que está haciendo esta Claro, él canción. ha hecho una analogía perfecta de... o sea, realmente él está relatando su vida a través de los acontecimientos históricos, el devenir de la humanidad que a él le ha marcado y le ha afectado. Quizá nos va mostrando un poco el camino y como igual que todos los ríos desembocan en el mar, todas las canciones de Melendi desembocan en un rap, ¿no? Ah, ¿va a rapear? Por Hostia, supuesto. va a rapear. Bueno, qué guay. es uno de esos medio rap, Ya, ¿vale? porque no tiene huevos a rapear. Bueno, sí los tiene. Sí que los tiene. Sí que los tiene. Bueno, vamos a seguir. A ver. Porque es que a mí, bueno, esta canción se cierra con dos de los elementos que más me gustan de la música de Melendi, que es un rap y un solo de guitarra desmesuradamente épico. Bueno, un momento coros. Presente y en futuro, en la sonrisa de un niño, La sonrisa de un niño que no falte en lo nunca. claro y en lo oscuro. En un mundo surrealista, sin barreras ni complejos, y tan loco que no es rico, solo el que tiene dinero. En un mundo descuidado, sin llaves ni cerrajeros. En un mundo que ahora vemos, que es prácticamente un chiste, aunque nuestro interior dice que hay indicios de que existe. En un mundo diferente, que parece tan lejano, solo porque es inminente, en el fondo somos humanos. En un mundo que a los niños, pequeños que dibujando, al salirse de la raya, les dejamos explicarlo, en vez de recriminarles. Es posible que entendamos que donde nosotros ya no vemos nada, ellos ven algo. Que dura casi un minutazo, ¿eh? Pues igual no lo escuchamos, ¿eh? Claro, igual no Se hace pilla falta, la idea. ¿no? Igual no hace falta. Mucho texto, ¿no? Muchísimo Mucho texto. texto aquí. Claro, pero es que está repasando los últimos 40 años y luego en la parte esa del pseudo rap Sí, está explicando cómo tiene que ser el mundo que ha de venir sí. para que sea un mundo guay. Que básicamente es un mundo donde los niños, no sé qué. De los niños que en un mundo de los niños pequeños dibujando. En un mundo que a los niños pequeños que dibujando al salirse de la raya, es que aquí hay una subordinación un poco... Ya, pero no se entiende muy bien, ¿no? Dice, en un mundo que a los niños pequeños que dibujando al salirse de la raya les dejamos explicarlo en vez de recriminarles, Vale. es posible que entendamos que donde nosotros ya no vemos nada, ellos ven algo. O sea, lo que él plantea Uy. es que el mundo perfecto, ideal, que tiene que venir, esta España que tiene que resucitar, Ujú. tiene que ser un mundo en el que cuando un niño se salga de la raya al dibujar, en lugar de reñirles, les dejemos Que explicarse. hay un potencial ahí, que, Sí. que no le cortemos las alas a los niños. Eso Pues, bueno, es una idea que está bien, que es algo... es una idea... Como idea está guay. Sí, es una idea, o sea, de hecho es un debate en todo el tema de la educación que a los niños se les está coartando mucho esa libertad que es tan positiva y esa creatividad, ¿no? Sí, eso está claro, pero quiero decir que de ahí el plantear toda una nueva civilización en torno a esto, pues a lo mejor Melendi hace falta que concretes un poco más. A mí me hace mucha risa esta canción realmente porque es, pues para variar, porque es Melendi, es una deriva en la que él sabe cómo empieza una canción, pero no sabe cómo acaba. Claro que no. Y ha empezado siendo Stranger Things en The Song, haciendo guiños a los 80, y a mitad de canción cambia totalmente el registro, Sí. se pone a declamar o lo que sea esta, no sé si es rap o Es lo que, que sea, claro, yo no sé lo que sí, es como declamar. pero abandona totalmente los guiños a nada A nada. y empieza a hablar de los niños y de... Sí, y el coro ese que dice yo me veo contigo, porque al final es una Ah, de canción amor, hay algo de amor Siempre, ahí. siempre. O sea, pero que está un poco... Entonces, yo lo que pienso es que esta canción la ha compuesto 3 días distintos. O Muy sea, bien. un día se levantó y escribió todo lo de los 80 y los 90, lo escribió Ajá. el mismo día. Se fue a
dormir o de fiesta o lo que sea. Depende del Melendi de esta época. Claro, de la época músico-capilar de la que estamos hablando, que no hemos sabido situarla. Luego, él pensó que sería muy buena idea reconducir toda esta movida ochentera, o sea, esta movida... llevarla al terreno del amor, que es lo que más le va a él, es reconducirlo. Ahora no te lo esperas y te voy a hacer una canción de amor. Claro. Pero le interrumpieron, le enviaron un WhatsApp o algo importante, claro. Lo dejó y cuando volvió dije, mira, un rap y lo convierto en rap. ¿Por qué se mueren de hambre? No, ¿cómo se llama? Cuestión de prioridades. Cuestión de prioridades. Él acabar en algo más grande, algo más mundial. Más épico. No se va a quedar solo en el amor, sino que... Porque claro, luego esto acaba y no habla del amor de ningún lado. O sea, ¿qué va? O sea, entonces... Y además la canción se titula... Me quedo contigo, que en teoría es de amor. Me veo contigo. ¿Me veo contigo? ¿Se dice? Sí, vale. Me veo contigo. Que o sea, se ve que esto es como un CD recopilatorio que sacaron. Es que no lo entiendo, no sitúo esta Yo canción. Cuando he buscado información de Melendi a veces me he rayado mucho con las canciones porque a veces ha sacado canciones en discos recopilatorios que solo están ahí, claro, y no están en otro sitio. De hecho estoy viendo, y esto nos interesa, que hay un disco de rarezas e inéditos de Melendi. Pues eso habrá que... me lo voy a comprar como que no hay Dios. No, comprar no, pero rarezas e inéditos. Sí. El caso es que de esta canción yo me quedo realmente con la primera parte, es la que más me ha gustado. Sí, el momento Stranger Things. Sí, aunque sabes que odio mucho este recurso de la nostalgia, pero es cierto que me ha gustado algún recurso que he utilizado. Me gusta de forma no irónica. Y luego ya vuelve a ser el Melendi que más odio, que es el que es una deriva total. Sí, y a mí me gusta mucho este Melendi musical tan ambicioso, ¿no? Sí. De los coros grandilocuentes, ese solo, sí. Que es como, tío, quiero decir, relax, ¿sabes? Es que te juro, mira, voy a hacer un vaticinio. No sé, Melendi está muy cerca de sacar un disco con una filarmónica. Bueno, podría no es un pasar, vaticino nada loco. Nada loco. Lo único que lo tal es que como ahora se está acercando mucho al trap y al reggaetón, pues igual por ahí no tira. Por ahí no tira. Pero dale unos añitos más para que deje esta movida. Un teatro, una filarmónica, por favor, tío. Sí, yo creo que es Melendi muy sinfónico. Yo creo que es muy probable. No puedo, o sea, me estoy poniendo nerviosa de imaginarlo. Necesitamos un Melendi sinfónico, tío. Necesitamos que vuelva Melendi, porque realmente el último disco fue muy decepcionante, porque fue tan poco... Es que no nos dio nada. Nos dio poco. Analizamos el disco entero y no había nada que rascar. Nada. Pues Melendi, tío, por favor, vuelve a sacar un disco con una orquesta filarmónica, la Filarmónica de Praga, y danos lo que queremos. Venga. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Hoy, en la sección que solo existe en mi cabeza, el rincón del boomer, querría hablar de otro tema que, dentro de esta batalla intergeneracional eterna, toma de nuevo partido por los más mayores del lugar. Pues después de más de 2 años de defensa de lo joven y lo nuevo, ahora siento que necesito expiar alguna basurilla interior mediante una reflexión pública que, eso sí, nadie me ha pedido. Pero todos queremos escuchar. Por supuesto, porque si no, no estaríais aquí. Y lo haré como lo hacen los mejores, los cracks, los figuras del debate y la prosodia, los políticos, esgrimiendo el y tú más como argumento. Y es que, como he dicho apenas unas frases en el pasado, esta batalla intergeneracional es eterna y está ya perdida de antemano. Pues cuando tú te veías ganador mientras escuchabas Metallica en tu cuarto pensando que molarían y molarías para siempre, y que Dios había tenido la generosidad de traerte al mundo justo en la mejor época de la historia, donde mejor música y mejor cine se hacía, los chavales de ahora escuchan Bad Bunny mientras se ríen de ti, que miras derrotado el disco de Santander, intentando 18 años después entender qué es lo que se rompió allí, esperando que la culpa de eso y de todo lo demás no es de que los tiempos estén cambiando, sino responsabilidad absoluta del Al Surrich.
Ni la... Yo creo que la Surfis tiene más culpa de casi todo Un de lo poquito, que creemos. Más de la que la gente se imagina, Sí. incluso de la gente que no lo conoce. Sí. Ni la culpa de todo la tiene Yoko Ono, ni la tiene el batería de Metallica, ni siquiera la tiene Pablo Iglesias. La movida chunga está en que vivimos en un estado mental, en varios sentidos. No solo experimentamos el mundo a través de un estado determinado que nos hace apreciar más y mejor lo que sentimos como propio, ignorando lo que nos es desconocido y tachándolo de irrelevante simplemente porque nuestra cabeza no da para más información, sino que habitamos en un estado no tangible, un lugar en el que el mundo no es como es, sino que el mundo es como nosotros decimos que es, donde las cosas que nos gustan son las mejores de forma totalmente objetiva, y cualquier planteamiento ajeno que contradiga ciertas tesis hacen que este estado se sienta atacado cual 11S y todas las alarmas se disparen y estemos más que dispuestos a invadir el Afganistán del pensamiento ajeno. Y existe un estado por cada habitante de este planeta. Y las declaraciones de guerra se cuentan por millones a diario. Y esto, ojo, no es exclusivo de los boomers ni de los millennials como nosotros, sino que la generación Z también está fundando mientras hablo sus propios estados, con sus estatutos, su constitución y hasta su BOE. La rompedora generación Z, la que nos ha puesto un espejo a los millennials haciéndonos sentir viejos, nos acusa de boomers y se atreve a decir que no han visto Jurassic Park, también está apuntando en una placa de mármol sus realidades totalmente objetivas que dentro de unos años serán motivo de mofa y causarán más de una guerra intergeneracional. Pues en este tren estamos todos, os guste o no, y acabaréis derrotados humillantemente como lo estamos sufriendo nosotros. Y como me estoy emborrachando de metáforas de mierda, vamos al lío. Oye, yo estoy completamente metida. O sea, quiero decir... ¿Estamos en el tren? Estoy en un meeting, tío. Para aliviar un poco mi alma de boomer, me gustaría avanzar un poco en el tiempo y fantasear con un mundo donde la ahora iconoclasta generación Z se convierte en una trupa de boomers defendiendo una cultura ya obsoleta que, pese a tener sus virtudes, es obvio que ya no molará tanto. Entonces, yo creo que más que boomers, quizá ellos les llamen coviders o algo así, ¿no? Ah, claro. A ver, yo me he marcado como 20 años en el futuro y ya yo les he puesto el nombre de Omega, generación Omega. Me gusta muchísimo. Que seguro que por ahí va, ¿eh? No vas es nada que desencaminado. Algo tienes, porque me hace mucha gracia esto que conforme avanzan los tiempos se va poniendo como un nombre más definitivo. Sí. ¿No? Pasó con la era moderna, claro, que luego tuvieron que poner la era contemporánea. Ya, y luego ahora... la posmoderna y la generación Z llena, ¿no? Haber puesto a lo mejor la Claro, H. exacto, y te queda ya... mucho por delante, ¿sabes? Es que pone la generación Z de rollo, pues no nos queda nada ya. Pero es yo creo lo que se siguiente. habla mucho del ombliguismo de cada generación, que es la última. Es la última. Pues no, A ver. que enseguida, en 10 años ya vas a tener otra nueva. Claro, pues ponte eso, a lo mejor empieza Pues por la A. Pues pondrán la Omega seguro. Es que Claro. ¿qué otras opciones hay? Pues ya yo creo que pasará a otro sistema, a lo mejor numérico o algo. Ya, pero no hay un último número. Por eso. Empiezas por el primero, Claro. generación 1. Generación 1 y ya vas tirando. En fin. No lo sé, alguien debería... O sea, esta plaza de trabajo, este empleo público debería existir. Alguien que gestione esto. Que organice un poco esta movida porque esto está hecho unos zorros. Bueno, pues vamos a viajar a un pensamiento de estos de la generación Omega, criticando a sus antecesores, los Zillennials, que se llaman así, la generación Z se llama Zillennial, que lo he buscado. Te ha cogido con pincitas. ¿Qué cosas dirían? Pues bueno, para empezar, considerarían que es de ser un puto loser seguir utilizando TikTok en pleno 2040. Vale, o sea, Porque- vale, ya lo acabo de pillar, muy bien. Claro, sí, es la idea. Quería plantearlo desde los dos puntos de vista, pero era un poco complicado. No, me gusta mucho. Vamos a ver Que la prueben un ofensa. poco de su propia medicina. Exacto. O sea, TikTok en 2040. Esos bailes dan vergüenza ajena. O sea, pero nos lo parecen a nosotros que somos millennials, pero van a parecer ridículos dentro de Sí, tal. exacto, se va a replegar ahí un poco el tiempo. Claro, porque es que esto de bailar explicando cosas no tiene ningún sentido. Es mucho mejor un mapache con un gorro de Santa Claus gritando. Totalmente. Que es lo que seguramente se llevará. Yo entonces. creo que habrá gente de los Omega que se apuntará a clases de baile TikTok Ujú. como algo vintage. Oh, ¿Sabes? como Lindy Hop, algo Claro, así. exacto. O sea, en vez del baile, Claro. en vez del Lindy Hop, que ya quedará totalmente olvidado. Claro, es de voy a TikTok los martes y los jueves.
Y se harán como sus mini sectas, como pasa con el indie Claro, hop y todo estará a eso. hacer una plaza y llegarán los omegas y se pondrán a bailar TikTok. Vale, Y vale, habrá vale, omegas me que gusta. dirán, qué pesados y qué ridículos. Y otros que dirán, no, pero está guay, es una cosa muy, muy vintage. Pues sí, también pasará creo que con Instagram quedará relegada, lo verán pues muy bien para conservar tus recuerdos de cuando eras joven y guapo Claro. y te hacías fotos y está bien pues como álbum. Claro. Bad Bunny es un clásico, es cierto, y todos mis respetos a Zetangana y a Rosalía, que han sido muy importantes en este país. Pero llevan cantando 20 años la misma canción. Ya. Y creo que ya huele en este caso. Además, me imagino a Bad Bunny en plan los Zillennials Ujú. diciendo, buah, es que fuimos el otro día a ver a Bad Bunny, hizo 3 horas y media de concierto Sí. de puta madre. Y Mm. los omegas ahí, uf, qué plasta, tal. Qué puto plasta, además siempre hablando de las mismas cosas, Sí. siempre tal, es que muy desagradable. Crepúsculo, Harry Potter, no sé de qué me estás hablando. Asumid que esto los lo van a preguntar, Sí. generación Z, Sí. jóvenes de hoy. Élite, esa serie la veían mis padres, creo que ha envejecido un poco regular. Me gusta mucho. Pero vosotros en vuestra época os tocabais al saludar, qué puto asco. Afortunadamente creo que esto va a pasar también. Vamos a tener unas generaciones muy ariscas y con mucho reparo a la hora de tocarse. Sí. Creo que es lo que toca. Pero aún queda gente en Twitch. Hostia, hay que estar acabado. Ahí no se gana nada de dinero. Ahora todo el mundo transmite por enlace mental. Es súper cómodo y cualquiera lo puede hacer. Qué guay. El enlace mental es una cosa que yo considero que dentro de 20 años va a existir. Yo creo que ahí está siendo un poco boomer. Un poco boomer, ¿no? Enlace mental, ¿no? Enlace mental no. Bueno, sí. No Las sé, gafas ¿no? esas de Google, ¿dónde están? Hostia, Esas las que gafas de Google, que íbamos a llevar. Qué maravilla. Me gusta mucho lo de las gafas de Google porque se notó mucho ese mes y medio, 2 meses, donde apretaron mucho para popularizarlas y no... Yo creo no que sé. las gafas de Google están en Google Plus. Google Están en el tiene- mismo universo, ¿no? Google es famosa por reventar todo lo que mínimamente no funciona. Se lo carga. Sí, o sea, sí, eso todo nada. se me la gusta. suda. Vale, de alguna forma las gafas de Google fueron un poco los cigarrillos electrónicos Total. de la tecnología, ¿no? Desde luego. Sí, de pequeño mi padre me ponía videojuegos clásicos como Last of Us 2 o algún God of War, pero eso no daba dinero, así que ahora farmeo cajas sorpresas en el Fortune Boxes y las vendo a través de un portal pirata a cambio de dinero real y tengo 1000 subs en enlace mental. Ah, muy bien. Sí, creo que se va a popularizar mucho en los juegos de luteo, que se llama. ¿Qué coño es eso? Juegos de luteo son pues juegos donde tú juegas, ¿no? Es online y, por ejemplo, pagas porque te den una caja sorpresa que si la abres puede haber cualquier cosa, puede haber un arma para poder... O sea, el juego es normal, Ajá. pero, por ejemplo, de disparos. Pero, o sea, el hecho de lootear implica comprar algo dentro del juego, sorpresa. Exacto. Normalmente el luteo puede ser dentro del juego, en el sentido que tú te encuentras un baúl, lo abres y hay una pistola dentro que mola mucho y que dispara muchas balas, pero se ha popularizado el tema de los micropagos y de todo Vale, esto. ¿y lootear de qué? Necesito saber la etimología. ¿Viene del lute? ¿Viene de lutar, que en portugués significa luchar? El luteo ¿De viene lutero? de loot, que es recoger, encontrarte, Vale. que no sé cómo Sí, no, bien, decirlo. me O gusta. sea, algo Con así. eso tiro. Bueno, y ahora se estila muchísimo. En el FIFA, por ejemplo, se abren sobres, porque tú te haces tus equipos de ensueño y abres un sobre esperando que te salga Cristiano Ronaldo. ¿De Y un eso- sobre? Qué De un fantasía. sobre virtual. Ya, sí. No va a llegar a tu casa un sobre con Cristiano Ronaldo. Y la gente paga dinero por eso. Es una máquina tragaperras, pero Ya. en videojuego. Pero a ver, esto de no tener logo propio, ¿qué es? ¿Estás dado de alta por cuenta ajena? ¿No eres tu propio jefe? ¿Cómo puedes dormir por las noches sin saber que eres dueño de tu propio destino? Pero no streameas nunca. ¿Pero eso es porque te llamaban feo cuando eras joven o por qué? A ver, Twitter era importante, lo he estudiado en historia, pero había que escribir y eso era un poco de gilipollas, la verdad. Ir a comprar, aún hay gente que sale de casa a comprar cosas, como si viviésemos en el siglo XX.
¿que prefieres liarte con tías que con tíos? ¿En serio tienes preferencias? Hay que ser gilipollas. Igual se está confundiendo un poco que yo estoy criticando... Hay de todo aquí. Claro, yo no estoy criticando la futura generación Omega. Yo simplemente... La estás describiendo, no, yo no creo que la estás criticando tal. Ya. Pero tú entonces auguras un futuro pansexual. Sí. Yo creo que sí. O sea, esto creo que es bueno. Sí. Lo del luteo creo que es malo. Ya. Hostia, pero ¿qué hacía risa exactamente de Broncano? Hostia, ojalá, qué ganas tengo que pase esto. Ver el partido, calla, el fútbol es aburridísimo. Yo solo veo los resultados y estadísticas para ver mis apuestas. Ese es el verdadero espíritu del deporte. Apuesto por un futuro pansexual y muy centrado en las apuestas. Muy centrado en las apuestas, veo, Sí. sí. Muy ludópata, ludosexual. Ay, qué ternura dabais haciendo vídeos con filtros. Debía ser horrible vivir sin la cirugía facial instantánea. Tener que conformaros con unas orejas de perro en vez de injertarte unas me parece súper tierno. Hostia, eso molaría mucho, ¿eh? Sí, un día te levantas y dices, mira, me apetece ir con orejas de perro. O sea, tú sí. Pero reales. Si pudieras hacerte una cirugía instantánea, lo harías para ponerte orejas de perro. No, lo haría para ponerme pelo. Vale, yo también Pero me pondría luego- pelo. Yo me pondría muchísimo pelo. Pero bueno, no, yo igual tiraría por orejas de gato, estaría más guay. Orejas de gato, está súper guay. Estaría guay. Esto en concreto me parece súper curioso porque creo que es una cosa, no sé si podría ocurrir, pero sí me parece muy palpable el hecho de que nosotros estamos mediante los filtros de Instagram buscando un sucedáneo a algo. O sea, nosotros estamos cambiando nuestro aspecto físico y Sí. estamos cambiándonos voluntariamente, no sé si para ocultar algo o para Pero mostrar realmente otra cosa. creo que ahí hay un temazo muy grande. Claro, entonces sí que veo como muy claramente que hay una necesidad que tiene que ser satisfecha Ya. en un futuro. Y no sé si puede ser la cirugía instantánea que he dicho. La cirugía instantánea a mí me gusta como idea. Pero sí que veo mirar al pasado y ver, ay, vosotros usabais filtros porque era lo que podíais hacer. Claro. Como muchas veces nosotros miramos a generaciones anteriores. Bueno, de hecho yo ahora veo a gente que se opera siguiendo prácticamente convertirse en un filtro de Instagram. Ha ¿no? pasado. Hay gente que se ha operado buscando esto. Mucha, bueno, todas las Kardashians. Bueno, creo que es el primero en asumir el rol de metaboomer. Estoy básicamente criticando a los jóvenes de dentro de 20 años. ¿Se puede ser más boomer que eso? Me gusta Yo creo mucho que no. porque a mí lo que me gusta mucho de ti es este afán de superación. O sea, no tengo ni palabras. Chapó. Yo sabía muy bien cómo empezar esta sección, pero no sabía muy bien cómo acabar desarrollándola. No, yo no creo que Pero haya- simplemente quería hablar de este tema de que tener por seguro, zillennials, que vais a ser los boomers. que del mañana. os vamos a ver caer Os vamos a ver caer. desde nuestra residencia. Pero vamos a ver. O sea, y nos reiremos porque entonces ya nos dará igual todo. Claro. Y entonces nos hará mucha risa cuando os digan que Harry Potter, ¿quién coño es ese? Claro. Bueno, es que igual Harry Potter también es un poco... no es de generación Z, en realidad. No, Harry Potter Harry Potter es... tiene más años que... Harry Potter que es Goya. como millennial tardío. Realmente es millennial tardío. super millennial, es que Sí. es del 2000. Claro. Harry Potter, muy Es fuerte. millennial tardío. Muy fuerte. Vale. En fin, esa era mi sección. No sé muy bien si se ha entendido. Joder, pero- has hecho una descripción maravillosa. Yo te lo agradezco muchísimo. Así que nada, vamos a plegar y a otra cosa. Vale. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Pues fíjate qué casualidad que yo también había pensado en cosas millennials. No sé por qué hemos creado este vórtice en el que hemos... Muy millennial. Muy todo. millennial todo. Alguna crisis, igual algún cumpleaños. No sé, Igual nos ha quizá conducido. puede ser, parece ser por lo visto. Mira, Mucha yo leí un revelación. estado tuyo de Facebook ayer que tú pusiste con toda la mala intención, Sí, claro. en el que anunciabas que el Set Enger, en la jerga de la gente de nuestra generación, el nuevo de Metallica, El nuevo Metallica. tenía 18 años. Sí. Y yo sentí como el suelo se movía bajo mis pies, Ujú. como pisaba arenas movedizas. Como de nuevo me arrastrabas a la crisis de los 40 de la que justo hace un día acababa de salir. Entonces dije, necesito regodearme en esto. Vamos a regodearnos. Entonces, de este esto. Vida Millennial trata de cosas que son más viejas de lo que creemos. Efectivamente, porque Y si no voy a hablar de Cher. Porque nosotros seremos millennials Pero vosotros y tal, también. pero vosotros también y os lo coméis con patatas.
Datitos que traigo. ¿Qué cosas son más el viejas? Settenger tiene 18 años, 18 pero es que el Black Album tiene 30. 30. 30. 30. ¿Qué canciones salen en el Black Album? Joder, Enter Salman. Enter Salman tiene 30 años. 30 años. Casi nada, ¿eh? Casi res. Is My Life, conocida como La la nueva de Bon Jovi, tiene 21 años. Is My Life. Is My Life tiene 21 años. Quiero decir, hay gente que ya ha nacido y se ha muerto en esos 21 años. Sí, bastante, de hecho. No sé qué... Lo he Sí, expresado no, mal. querías expresar algo. Quería expresar que hay gente que ya... No, hay gente que no había nacido que ya ha votado. O sea, Esto es muy fuerte. que ya Bueno, ha ejercido su derecho a voto. El Señor de los Anillos tiene 20 años, la película me refiero, no el Sí, señor sí. ni tampoco los libros. Aprovecho para decir que Harry Potter, la primera, también tiene 20 Buah. años. Dream On, de Aerosmith, tiene 48 años. Hostia, Dream On, para quien no la conozca, cosa extraña, escuchad estos 3 segundos. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me, just for today, never tomorrow. 48. Es que esto es una barbaridad. Esto es una 48. barbaridad, esto es una absoluta locura. Una cosa que me dijo el otro día mi amigo David, y tiene toda la razón del mundo, es que existe el reggaetón Remember. Existe, sí. O sea, a ella le gusta la gasolina, tiene ya 10 años. Claro, es que haya 10 años, ¿eh? 10 años. Es que la gasolina, claro, no es un reggaetón como el que se escucha ahora, No, el realmente. reggaetón Es clásico. bastante distinto. Es clásico. A mí me gusta la gasolina. Claro, ahora me nos gustaba. gusta. El Ave María de Bisbal tiene 19 años y la mayonesa 20. 20, madre mía. Sí. Mayonesa. Vaya Sí, tela. es fuerte. Mm. Somebody Someone, que es lo nuevo de Korn, tiene 22 años. Y eso Claro. nos lleva a que el metal moderno es antiquísimo. Claro. El metal moderno es una cosa súper vieja. Pero se va a quedar con el nombre de metal moderno. Sí. Porque siempre estamos con estas movidas Claro, ahora va de a ser ponerle el metal moderno. postmoderno, no sé Claro. qué. Matrix, esa película tan novedosa, tan del futuro, tan cyberpunk, tiene 22 años. 22 años. Y Madre el mía. Messenger, el MSN Messenger, tiene 22. Madre mía. Te cedo el 22 testigo. años. Sí, pues hay muchas más cosas. En videojuegos, por ejemplo, el Zelda, uno de los Zeldas, A Link to the Past de Super Nintendo, ha cumplido ya 30 años. Madre mía. El Super Mario 64 de la Nintendo 64 tiene 25 años. Madre mía. Al igual que la primera PlayStation. Pero tú hablas, vamos a ver, tú hablas del Super Mario, pero el de la Nintendo No, debe el Super- tener 200. El de la Nintendo NES. Sí. El de la Nintendo NES. Lo que pasa es que como queda viejo, pues queda viejo. Ya. O sea, pero sí. Ya, tiene- pero ¿cómo de viejo? Porque debe tener. Claro, 40 tiene más de años. 40 años porque es del 82 por ahí. Madre de Es Dios. del 80 y pico, sí, el primer Mario. La saga Crepúsculo se filmó hace 13 años. Madre mía. El ataque a las Torres Gemelas cumplirá 20 años este septiembre. Uf. El Valencia ganó su última liga hace 17 años. ¿En serio? Sí. Yo como persona no futbolera quiero decir, esto no sé, No debería impresionar, pero... No me refiero, No. los fans o los seguidores o lo que sea no están exigiendo, o sea, una ligueta cada 10 años mínimo, ¿no? Debe darte tu club para No, que, yo creo que... Claro, no, es que o sea, no lo entiendo. Yo han si pasado muchas cosas mi- después de la liga. Se si rom- mi club no gana la liga en 17 años, me busco otro, joder. Es que parece que el Valencia es que se ha roto como 2 o 3 veces. Llámame después de- chaquetera, pero no sé. Raúl, el famoso delantero del Real Madrid, debutó en Liga hace 27 años. Y Julen Guerrero, que era mi favorito, Pues por ahí. parecido, era un poco anterior a Raúl, así que hace unos 30. Madre mía. El Club de la Lucha se estrenó hace 22 años. Estopa saltó a la fama con La raja de tu falda hace 22 años. Madre también. mía. Gran Hermano se estrenó en España hace 21 y OT hace 20. Y para cerrar, el dato más horroroso de todos. El Hormiguero lleva 15 años en antena. Por favor, no, tío. Uf, lo de OT a mí me ha impactado porque, claro, yo me comí currando mi primera temporada en las orquestas. Ujú. Fue el año de OT.
Claro. Entonces me comí, o sea, quiero decir, todo el Todo, repertorio todo. era OT, el 80%. Me acuerdo que cantaba la de Natalia, esa de Vas a volverme loca. La de Mi música estuvo, Fórmula Abierta, todas. Todas. Soy Superman, de Bustamante, Ave María de Bisbal, yo qué sé. De Chenoa todas, yo cantaba todas las de Chenoa, me gustaban mucho. Cuando tú vas, no sé qué. Claro, hace 20 años. Madre mía, tío. Es muy fuerte. Creo que es una lista corta, pero está bien que no abusemos de esto. Pero creo que perfectamente podemos hacer una segunda edición. Hemos rajado de Melendi por hacer exactamente lo mismo que hemos acabado haciendo nosotros. Claro, pero nosotros queremos rebozarnos en la miseria. No estamos romantizando el pasado. Estamos diciendo... Bueno, yo creo que no somos mejores que Melendi. No, mejores que Melendi nosotros no somos. Nosotros mejores que Melendi no somos. No somos. El caso es que... Pero vosotros tampoco. Vosotros tampoco, estáis escuchando este podcast. Nada, para nada. Podcast es muy de madre. Es muy de madre. Pues mira, pues me está dando ya la vejez. Me ha gustado mucho hacer esta lista. Creo que es muy corta. Creo que se pueden sacar muchísimas más cosas. Claro. Yo haría una segunda sección. Vale. Pero quedáis avisados. Lanzas el guante. Sí. Vale, lo recojo. Así que la haremos. Vale, y perfecto. nuestros oyentes, si quieren, pueden enviarnos sus sugerencias a algún sitio. Genial. Y nada, y ya está. Ya está. ¿Qué más queda? Y ya está, se acabó este programa número 30, creo. Este programa muy... Bueno, 30 o 31, da igual. Muy etario, ¿eh? Sí. Muy etario y muy millennial. Muy todo, muy generacional. Muy generacional, sí, muy My Generation. Vale, pues yo qué sé, gracias a la gente de Patreon. Sí. Vuestro apoyo es muy bien recibido. Nos sentimos muy honrados. Totalmente. Muchas gracias por y estar esa gente ahí. que dice, ay, al final me tendré que hacer Patreon. Al final no. Ahora. Ahora es el momento. Ahora es el Ahora que estás momento. escuchando esto, es un momento tan bueno como cualquier otro para entrar en patreon.com/ ¿Todo mal? todo mal. Todo mal, todo mal. Todo mal. Vale, sí. O sea, es que no sé cómo me lío con Todo, lo de- claro, yo lo digo todo mal. Por eso, Todo mal. Todo mal. Y ya está. Entráis ahí, nos dais vuestro dinero Muy y bien. Santas Pascuas. ¿Con Pues- qué nos vamos a despedir? Pues mira, nos vamos a despedir con una cantante, una cantautora de las Islas Feroe. Oye, son- me gustan mucho las Islas Feroe. Sí, Mm. bueno, que te van a... ¿Qué sabes de las Islas Feroe? Las Islas Feroe sé que son un paraíso, que ¿Que son unas muy islas? bonitas, que son islas y que tienen un equipo de fútbol muy malo, obviamente. O sea, le coge simpatía a través del fútbol. Sí. Sí. Yo no sé gran cosa de las Islas Feroe. Ahora ya no, porque ya no sigo el fútbol, pero entonces como que me caían bien cuando siempre jugaban contra España y siempre Pero me caían ¿en 7, qué, 8 goles. o sea, ¿en qué torneos? En la clasificación para la Eurocopa Ah, vale. o para el Mundial. ¿Y cómo se llaman? ¿Feroe o Feroe Islands, sí. Feroe Islands? A mí me gusta el concepto de que sean como varias, ¿no? Serán varias, ¿no? Sí, o sea, el rollo de que Sí. tu Ah, país claro. sean varias islas. Claro. Que esto no es exclusivo de las Y, islas. y habrá enemistad entre ellos, en realidad. Claro, claro. vamos a ver, la isla de al lado, habrá unos movidotes. Bueno, pues esta chica se llama Eivor y es una auténtica barbaridad. Seguro Esta que lo canción es. se llama Salt y yo os emplazo a que, aparte de escucharla ahora, la busquéis en YouTube en directo y veáis a esta mujer que es una maravilla, que me la descubrió hace poco una colega que se llama Ani. Desde aquí le doy las gracias a Ani por descubrirme a Eivor. Y ya está. Esto es Salt. Y la semana que Perfecto. viene, Más y o peor.